literatura. Eran los años 80 en las instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ingresaba a estudiar ingeniería agronómica y dentro de mi pensum académico veía las clases de humanidades y entre los diferentes niveles de esta materia, uno de estos profesores que tuvimos el privilegio de conocer era el profesor Enrique Medina Flores, y después me enteré que era también escritor, y eso se podía notar en sus clases donde con gran elocuencia, para dirigirse siempre a nosotros, con refinado lenguaje daba respuesta a nuestras preguntas. Por él, en mi caso, no sé si a otros compañeros de clase, yo comencé a interesarme en la literatura, como la epopeya, el cuento y la novela, entre los distintos géneros literarios. En sus trabajos de clase siempre nos dejaba investigar la vida de algún autor, de los cuales hacíamos análisis de sus novelas. Era increíble la agilidad y versatilidad con que abordaba o daba respuesta a los temas que los compañeros y yo le sugeríamos o traíamos a colación por alguna relación con el tema o clase que tratábamos. Siempre daba respuesta sin vacilación, autoridad que le otorgaba su conocimiento y años de experiencia. Siempre abordaba con propiedad temas de la literatura clásica, de los grandes escritores como Homero, Hesíodo, Solón, Sófocles, Aristófanes, Esquilo, Eurípides, Frank Kafka, Miguel de Cervantes, Goethe, Víctor Hugo, Charles Dickens, Fyodor Dostoyevsky, Julio Verne, León Tolstoy, Oscar Wilde, John Huston, William Shakespeare, George Orwell, Edgar Allan Poe, Federico García Lorca y Dante Alighieri, entre otros, sin mencionar más escritores como los colombianos y latinoamericanos. Él era una persona muy versada en su materia desde el primer día de clase. Lo demostró por su seguridad al hablar y la versatilidad en el lenguaje que usaba. Nos dio a entender lo importante de la cultura en la formación de todo profesional, ya que de ella seríamos más humanos y adquiriríamos una mente más crítica en lo positivo. Entendí que la literatura como formación cultural del hombre debe ir acompañada de una buena lectura que realmente alimente o nutra de forma positiva el espíritu del hombre para poder alcanzar así una formación íntegra. Siempre en sus clases el profesor Medina Flores nos dejaba una inquietud literaria por resolver. Al tratar un tema literario al final de sus clases, quedaba uno interesado para profundizar más en el tema o novela ya tratado. Él como catedrático sabía ir creando el interés o sembrando en uno la semilla del deseo por averiguar más del tema literario tratado y de la biografía de su autor. Pero en sus clases no solamente se limitaba o encasillaba en su cátedra o tema, sino que a veces abordaba otros temas como complemento o refuerzo para humanizar aún más la parte literaria con el cotidiano vivir. Tanto a compañeras y compañeros de clase siempre nos motivó a la lectura. Ya con más confianza entre compañeros o alumnos de su clase de humanidades y con el mayor debido respeto le decíamos, sin él saber, el Quijote de la literatura, por su aspecto alto y delgado y que en varias ocasiones se dejó un poco la barba. Y a veces pienso, recordando aquella buena época de nuestra querida universidad, tras el transcurrir del tiempo y el trasegar por los caminos de esta vida, todos tenemos en parte algo de quijotesco en lo positivo, en el héroe, en el que no está de acuerdo con las injusticias, que siempre ama lo correcto y la verdad, en lo romántico, en lo soñador, en el orientar y dar siempre un buen consejo, en poder servir y no solo satisfacer una necesidad. Que me acuerde, nunca faltó a una clase a no ser por fuerza mayor. Algo recuerdo en las clases, me parece, nos habló de un hermano que le gustaba el arte. Creo que pintaba cuadros con las técnicas al óleo y pensé, para mí la familia del profesor le gusta el arte y la cultura. En su materia siempre le entregué a tiempo los trabajos que dejaba y le presentaba sus evaluaciones, pues como dije,
Anteriormente, por él en sus clases de humanidades, me interesé un poco más por la literatura y entendí que leer un libro enriquece la mente del ser humano. Si leyéramos más, seríamos más cultos y no habría tanta violencia. Al final del semestre, por nuestras notas, a unos compañeros nos obsequió algún libro y para mi suerte el que me dio era uno de su autoría y se llama Los desvelos del búho, de ediciones La Rana y el Águila, de la imprenta de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En su contraportada de este libro encontré una breve reseña sobre el profesor Medina Flores y que dice lo siguiente: colombiano, nacido en Tunja en 1923, catedrático universitario, experto en relaciones públicas, ensayista y orador. Ha sido director de Extensión Cultural de Boyacá, director de la Biblioteca y jefe de Relaciones Públicas y Extensión Cultural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, secretario privado del Ministerio del Trabajo y alto ejecutivo del SENA. Actualmente es profesor de Humanidades en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ha publicado anteriormente Norte de Luceros en 1951, Los Artesanos en 1969, Letanías Zodiacales para bien morir en 1970, El Canto de las Piedras en 1972, El Trino y el Trueno en 1972, Los Desvelos del Búho en 1975. Creo que por su conocimiento y gusto de la escritura haya escrito otras obras. Es indudable que la literatura o el arte es tan importante como la técnica. Es como una moneda o un billete, siempre estarán ahí las dos caras, así como uno va de la mano del otro, así como el sólido proyecta la sombra. Por la luz no hay sombra sin sólido. Cada uno en su plano. Lo cierto es que lo que nos enseñó el profesor Medina Flores es que la cultura o literatura ayuda a perfeccionar al hombre, a que su espíritu y alma crezca aún más, tenga una verdadera formación y vuelva más humano al hombre. Me acuerdo cuando en sus clases nos decía, ojo, que una buena lectura es un alimento que enriquece al espíritu y nos ayuda a crecer aún más en nuestra formación y lograr alcanzar o conseguir una mentalidad más crítica, más analítica, a que con la razón, el respeto, la cordura, cuestionar cualquier punto de vista sin entrar a herir susceptibilidades, que puedan desembocar en rencillas o heridas muy profundas que eliminen o destruyan un sentimiento o amistad. Las letras, aún más las palabras, pueden abrir o cerrar profundas heridas. Era algo que él nos transmitió o nos enseñó y les doy la razón. Enrique Medina Flores era indiscutiblemente una persona culta y esto creo lo fue adquiriendo por ese amor sano a las letras y la lectura. Cuando uno iba a su cubículo para hacerle una consulta sobre un trabajo de su materia, por lo general siempre tenía en sus manos un libro. Por eso cuando en sus clases nos leía una novela para analizar, siempre lo hacía con gran elocuencia, que hasta a veces al cerrar uno los ojos era como si escuchara una radionovela que a uno lo trasladaba al escenario. Que él narraba, era indiscutiblemente que él era un buen narrador, y le decíamos los compañeros que él podía ejercer el cargo de periodista o comentarista cultural en una emisora radial, por su abundante y culto léxico que siempre usaba. En sí también era un genio de las letras como escritor y poeta en la parte cultural. Se movía con gran facilidad y como ser humano un gran humanista. Creo que para muchos de nosotros que fuimos sus alumnos durante varios años en esta universidad, y en el mes de abril del 2013, cuando me enteré de su fallecimiento, hice una breve oración por su descanso en paz. El profesor Medina Flores fue para nosotros un modelo de referente en el aspecto humano y cultural, también para los tunjanos y boyacenses. Para nosotros que fuimos sus alumnos, no ha dejado un legado sociocultural e invaluable y humanístico como lo fueron sus clases. Creo que para las universidades donde él dio su cátedra de humanidades
ha dejado un gran legado para la posteridad, tanto para su ciudad querida y todos los boyacenses. Después me enteré que habían creado el premio de periodismo en honor al profesor Enrique Medina Flores, que era la iniciativa de un grupo de jóvenes boyacenses que son periodistas, y los felicito por ese homenaje que bien merecido lo tiene esta ilustre persona. Volviendo a retomar la lectura del libro que el profesor Medina Flores me obsequió, Los desvelos del búho, volví a encontrar en su lectura de forma muy sutil su parte poética, visionaria o profética. En el índice de este libro, que cuenta con 21 capítulos que abordan diferentes temas narrativos de forma didáctica, poética, filosófica y dramática, que ponen a pensar o a reflexionar al hombre contemporáneo en sus vivencias y sentido humano de la vida. En el capítulo 7 de la página 42, que dice Ensayo sobre la urbe, el profesor Enrique Medina Flores comenta que él hace este ensayo por encargo de hablar en ese aniversario de la ciudad de Tunja, pero a la vez nos quiere hablar de la historia de ella, ni de la Tunja colonial, no quiere hablar de su escudo, de su historia política. Él resalta el trabajo de los cronistas coloniales, quienes dejaron la mejor fuente de la historia de esta ciudad. Comenta del sometimiento de los aborígenes a la cultura occidental, que fueron sometidos a una religión y una cultura extraña. Hace un pequeño símil o comparación de la similitud de la cruz y la espada. Habla de la intervención de los monjes o misioneros por mitigar la violencia de la imposición de la cultura, de las heridas dejadas en lo profundo del alma a estas nuevas generaciones. En sus apartes retoma y resalta la riqueza de la flora y fauna propias de América, rodeada de una amalgama de sus bellos y exclusivos paisajes. Para la época había una crisis cultural y filosófica generada por los mismos habitantes. Faltaba afirmar la identidad de sus raíces, que siempre se veían influenciadas por otras culturas. También hace referencia de las diferentes vivencias y culturas de quienes habitan y dejan recuerdos al pasar en la vida por esa ciudad. Habla de la tecnología, de los satélites que facilitan la comunicación, pero que a la vez distancia al hombre de su amor o sentimiento. Y habla que para fortuna Tunja es todavía una ciudad con alma, todavía en sus leyendas y mitos psicológicos surgidos de las profundidades del ser. Siempre él soñaba por Tunja, siempre él soñaba para Tunja lo mejor, y para sorpresa de mi lectura en esta encontré de que hablaba de su hermano y del dibujo que él hizo de la época. Lo tituló Tunja en el año 2000. Su hermano, como él, era otro profeta que para la época hablaba de que con el tiempo exploraríamos el cosmos. Su relato se refiere cuando Tunja cumplía 432 años, como visionario y profeta que quería para su Tunja que fuera la primera en ordenarse y planearse a futuro, y que su desarrollo girara en torno a la educación. Hoy vemos que él se refería a lo que hoy conocemos, a un plan de ordenamiento territorial, y que su economía girara en torno del conocimiento, investigación y educación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.